Hola, buenas tardes. Hoy seguimos con la quinta parte de nuestra serie sobre Dios Padre, a medida que continuamos mirando nuestros fundamentos de la fe. Y ya hemos visto los atributos de Dios, los atributos naturales de Dios, y las últimas dos veces nos enfocamos en los atributos morales de Dios, pero solo miramos uno en dos partes, y que fue la santidad de Dios. Ahora, como ya he dicho anteriormente, si perdemos este punto, que Dios es santo, que no hay tinieblas en absoluto en Él, vas a ir perturbado en cómo vives tu fe. Y nuevamente, algunos puede que no estén de acuerdo en esto, pero una vez más, creo que este es un tema importante para entender y aplicar a nuestra vida. Por eso es que estamos tomando tiempo en ir a través de los atributos de Dios, mirando a Dios el Padre, porque lo que creemos acerca de Dios afectará la forma en que vivimos nuestra fe cristiana. Y bueno, antes de seguir, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder aprender más de ti. Dios, gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra y ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, compartiré con ustedes un punto más y luego vamos a ver los atributos morales de Dios Padre. Y quiero leer algo que escribió en su libro El conocimiento del santo, A. W. Tozer. Él dice lo siguiente: la religión genuina confronta la tierra con el cielo y hace que la eternidad alumbre al tiempo. El mensajero de Cristo, aunque habla lo que Dios le ha dado, también debe, como solían decir los cuáqueros, hablar a la situación de sus oyentes. De no hacerlo, estaría hablando un lenguaje conocido solo por él mismo. Su mensaje no solo debe ser eterno, también debe ser oportuno. Lo debe hablar a su propia generación. El mensaje de este libro no procede de nuestros tiempos, pero es adecuado para ellos. Ha sido puesto en acción por una situación que ha existido en la Iglesia por años y que está empeorando de manera continua. Me refiero a la pérdida del concepto de majestad en la mente religiosa popular. La Iglesia ha abandonado su elevado concepto de Dios. Esto no se ha hecho de manera deliberada, sino poco a poco y sin conocimiento de la Iglesia. Y el hecho mismo de que no esté consciente de lo que está pasando solo sirve para hacer más trágica aún su situación. El pobre concepto de Dios que prevalece entre los cristianos de una manera casi universal es la causa de un centenar de males entre nosotros, donde quiera que estemos. Una nueva filosofía de la vida cristiana ha sido la consecuencia de este error fundamental de nuestro pensar religioso. Con nuestra pérdida del sentido de majestad ha llegado una pérdida mayor del temor reverencial, religioso y del reconocimiento de la presencia divina. Hemos perdido nuestro espíritu de adoración. El cristianismo moderno no está produciendo el tipo de cristiano que pueda apreciar o experimentar la vida en el espíritu. Las palabras "estar quieto y conocer que yo soy Dios" no significan nada en la práctica para el adorador bullicioso y confiado en sí mismo de este siglo XX. Esta pérdida del concepto de majestad ha llegado en el momento en que las fuerzas de la religión están logrando un fuerte avance y las iglesias están más prósperas que en ningún otro momento en unos cuantos siglos. Lo alarmante es que nuestros éxitos son externos en su mayoría y nuestras pérdidas totalmente internas, y puesto que es la calidad de nuestra religión la afectada por las condiciones internas, bien podría ser que nuestros supuestos éxitos no sean más que pérdidas. La única forma de recuperarnos de nuestras pérdidas espirituales es regresar a la causa de ellos y hacer las correcciones que exija la verdad. La falta de conocimiento del santo es lo que nos ha traído nuestros problemas. El redescubrimiento de la majestad de Dios logrará grandes cosas en cuanto a la solución de esos problemas.
no será imposible mantener sanas nuestras prácticas morales y rectas nuestras actitudes mientras nuestra idea de Dios sea errónea o inadecuada. Si queremos traer de nuevo el poder espiritual a nuestra vida, debemos comenzar a pensar en Dios de un modo que se aproxime más a Él como Él es en realidad. Esto es el conocimiento del santo de A.W. Tozer. Y tenemos que tener en cuenta que Tozer escribió este libro en el año 1961. Y fíjense cómo estamos hoy en día, más o menos 64, 65 años después, en lo que respecta a nuestra visión de la santidad, en lo que respecta a la majestad de Dios. Y como Tozer dice, ha afectado a todas las partes de nuestra vida, o sea, nuestra forma de vivir, nuestra fe, y muchos han perdido el conocimiento de lo santo y eso es muy lamentable, muy trágico. Por lo tanto, como he dicho, este es un gran lugar, un gran momento para empezar nuestra serie de fundamentos de la fe, cuando vemos a Dios el Padre y vemos sus atributos o lo que fluye de Él. Así que vamos a seguir viendo los atributos morales de Dios. Como les dije anteriormente, ya hemos visto su santidad en dos partes y vamos a seguir a partir de esta tarde con los atributos morales de Dios, con su justicia. Y cuando pensamos en la justicia, pensamos en alguien que ha sido designado por las personas para que los represente. En otras palabras, las personas no son establecidas por él, sino él o su posición para ellos. Por lo tanto, él va a administrar justicia a las personas en base a un conjunto de normas o leyes y él ha sido delegado para ejecutar esta justicia o ley de la tierra que sabemos puede cambiar de vez en cuando. El problema con esta idea de la justicia, cuando se aplica a Dios, obviamente está mal, porque Él no fue creado por nosotros para representarnos, sino nosotros somos creados por Él para representarle. Y Dios no ha hecho estándares para hombres, o sea, son sus estándares. Y de este modo, ya que Él es el creador de los cielos y la tierra, Él tiene el derecho de proponer su justicia. Y si lo pensamos bien, la justicia es solo una expresión de la santidad de Dios, porque si Él no fuera santo, entonces Él sería injusto. Y esa es la realidad y realmente, si lo pensamos bien, tiene sentido. Si Dios fuera impío, si hubiera tinieblas en Él, si el mal fluyera desde Él, entonces habría veces en que Él actuaría correctamente o justo y habría veces que Él sería injusto en sus acciones o sería malo. Ahora, las palabras justo y recto son la misma palabra en sus originales del hebreo y también en el griego. Y voy a compartir un par de definiciones del diccionario de la Biblia de esta palabra que es justo. Y dice, esa perfección de su naturaleza por medio de lo que Él es infinitamente justo en sí mismo y en total Él hace. La rectitud de la naturaleza divina ejercitada en su gobierno moral. En primer lugar, Dios impone leyes justas en sus criaturas y las ejecuta justificadamente. La justicia no es un producto opcional de su voluntad, sino un principio inalterable de su misma naturaleza. Entonces, si perdemos este punto, entonces cuando miramos las cosas que ocurren en este mundo, cuando miramos las cosas que ocurren en nuestra vida, podemos llegar a la conclusión equivocada que Dios no es justo en sus relaciones con el hombre, en su relación conmigo. Pero eso está completamente equivocado cuando leemos y cuando veamos algunos versos de la Escritura. En cuanto a la justicia de Dios, su justicia,
A.W. Tozer escribe: la justicia, cuando la referimos a Dios, es un nombre que le damos a la forma en que Dios es, nada más. Y cuando Dios actúa justamente, no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente, sino que sencillamente está actuando tal como Él es en una situación dada. Así como el oro es un elemento en sí mismo y nunca se lo podrá cambiar ni modificar, sino que es oro donde quiera que se encuentre, también Dios es Dios siempre, solo y totalmente Dios, y nunca puede ser otro distinto al que es. Todo lo que hay en el universo es bueno en el grado en que se conforme a la naturaleza de Dios y malo en el grado en que no lo haga Dios. Dios es su propio principio autosistente de equidad moral, y cuando Él sentencia a los hombres malvados o recompensa al justo, todo lo que hace es actuar de acuerdo como Él es, desde dentro, sin que nada ajeno influya sobre Él. Ahora, la otra conclusión del espectro es que algunos quieren deshacerse de esta idea de que Dios es un juez justo, y ellos simplemente quieren enfocar la atención en su amor, y eso también está equivocado. Si el amor de Dios causa que Él actúe en una manera inicua, entonces Él no solo sería injusto, sino que Él sería malvado, y sabemos que eso obviamente no es cierto. Y sí, el amor de Dios es enriquecedor, es profundo, pero todo fluye, o todo eso fluye de su santidad, porque tú no puedes elegir y escoger qué atributo de Dios, el que a ti te gusta o el que no te gusta vas a escoger. Estos son sus atributos, le guste o no a alguien, y él no va a cambiar, porque él no puede cambiar, porque él es así. Y la Biblia es clara en esto: Dios es recto, él es justo y proviene de su carácter o su naturaleza. Y nuevamente, eso es invariable. No es como Dios tenga que conformarse a algunos criterios externos, aunque muchos hoy sienten de esa manera o enseñan esa herejía. Dios es Dios, entonces Él no tiene que conformarse a los demás. Y piensen acerca de esto: si sabemos que Dios es rey, que Él es justo y Él es invariable, entonces si obedecemos su palabra, no tendremos que preguntarnos si hemos sido aceptados o no por Él. En cierto sentido, Él trae equidad moral o imparcialidad para todos. Por lo tanto, si hay actos malos que son hechos por alguien, la justicia exige que haya una sanción para ese acto. Y ya que Dios es perfecto y no hay tinieblas en él en absoluto, todos somos declarados culpables, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como nos dice Romanos 3:23. Ahora, este no es el estudio que vamos a lidiar con el asunto de la salvación, pero al menos debemos mencionarlo aquí porque, aparte de él, la justicia exige separación eterna de Dios en el lago de fuego. La justicia exige muerte. Y una vez más, Dios es bueno, no hay tinieblas, no hay mal en absoluto en Él. Él es perfecto y nunca ha hecho mal y nunca hará el mal. Pero por su gran amor por nosotros y el juicio que era debido a nuestros pecados, Dios pagó el castigo por nuestras malas acciones yendo a la cruz por sí mismo. O sea, su justicia necesitaba ser satisfecha y Él se encargó de todo por nosotros, para aquellos que creen que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. Ahora hay una historia que quiero ilustrar. Y la historia cuenta de un hombre que fue capturado y llevado entre los tribunales por haber robado pan. Cuando el juez investigó, se enteró de que el hombre no tenía trabajo y su familia tenía hambre. Lo había intentado sin éxito conseguir trabajo y, por último, para alimentar a su familia había robado un trozo de pan. A pesar de reconocer las circunstancias atenuantes,
El juez dijo: lo siento, pero la ley no puede hacer excepciones. Usted robó, por lo tanto tengo que castigar. Le ordeno que pagues una multa de $10. Luego continuó: pero yo quiero pagar la multa por mí mismo. Metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de $10 y se lo entregó al hombre. Tan pronto como el hombre tomó el dinero, el juez dijo: ahora yo también quiero devolver el bien. Es decir, que el hombre pudiera quedarse con el dinero. Además, voy a encargar pasar alrededor un sombrero para todos en esta sala y estoy multando a todo el mundo en esta sala con 50 centavos por vivir en una ciudad donde un hombre tiene que robar para tener pan para comer. El dinero fue recogido y entregado a la parte demandada. Este es un ejemplo excelente de justicia, siendo asignado en su totalidad y pagado en su totalidad, mientras la misericordia y la gracia fueron promulgadas también en plena medida. Esto aparece en ilustraciones para una predicación bíblica de M.P. Green. Entonces, Dios no puede pasar por alto nuestro pecado, pero Él hizo lo que la justicia le llamó a hacer. Pero en lugar de culpables pagando por el crimen, el inocente, el inocente Jesús, fue crucificado por nosotros cuando los pecados del mundo fueron puestos sobre Él, y el castigo por el pecado fue pagado en su totalidad por nosotros. Y no solamente eso, recibimos las bendiciones de Dios, toda la gracia y la misericordia de Dios, porque Él nos amó tanto y sin embargo no podía pasar por alto nuestro pecado. Así que Él pagó el precio completo por nosotros. Y por último, aquí está una definición más de la justicia de Dios. Su justicia, y es a partir de este libro que se llama o el Diccionario Bíblico de Unger. Dice: la justicia de Dios es a la vez un elemento esencial y un atributo relativo de la existencia divina. Es una emanación necesaria de la santidad de Dios. Es lo que en forma positiva que se describe como negativamente la santidad o separación del mal. Y además es la santidad de Dios tal como se manifiesta y se aplica en el gobierno moral. Así que dicho esto, miremos algunos versículos de la Biblia que tratan con la justicia de Dios. Su justicia a fin de que claramente podamos ver que la Biblia tiene que decir de este atributo de Dios y no lo que el hombre dice, puesto que el hombre ha cambiado este atributo para acomodar su estilo de vida, eh, las cosas que él quiere hacer y no puede hacer. Isaías capítulo 45, verso 21 dice: proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y nuevamente, Dios es Dios, y hay nadie que se pueda comparar a Él. Ahora, a mí no me importa qué tan bueno alguien pueda pensar que es, puesto que la Biblia nos dice que no hay ninguno que es bueno. Cuando dice que Dios es justo, este versículo, y nuevamente, no hay alguien que pueda compararse a Él, es lo que naturalmente proviene de su vida. El hombre, por otro lado, le gusta la justificación, le gusta justificarse. Si alguien hace algo o nos hace algo, nosotros le vamos a hacer algo peor a ellos. Nos vengamos de aquello. Pero así no es nuestro Dios. Él no retrocede, Él simplemente ejecuta juicio, justicia, debido a que Él es justo, porque Él es recto. En Sofonías capítulo 3, versos 5 al 7 dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase.
sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su murada según todo aquello por la cual lo castigue. Lo castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Y recordemos que Sofonías fue un profeta para el reino de Judá y él fue como un martillo de juicio sobre la nación. Cayó encima del pueblo por su pecado, golpeándolo duramente. Y en estos versos vemos a Dios tratando de corregirlos, reprobando sus acciones, pero ellos rehusaron escuchar y obedecer. De hecho, ellos se enorgullecieron de la forma en que vivían. Ellos no mostraron vergüenza por sus acciones, no mostraron vergüenza por su idolatría. Y saben, una sociedad está en problemas cuando ellos se enorgullecen de su pecado, así cuando hacen alarde de aquello. Y por supuesto, las personas pueden ser infieles, pero el Señor no lo es. Dice la Escritura que mañana tras mañana Él está allí tratando de corregirlos, porque Dios es fiel. Nuevas son sus misericordias cada día. Y mientras Dios se mantiene o se mantuvo tratando de atrapar la atención sobre ellos, ellos estaban todavía inclinados haciendo el mal, rebelándose temprano por la mañana, ansiosos por comenzar a hacer esto. Ahora, uno pensaría que después que Dios los castigó a través de una serie de juicios, que ellos se arrepentirían y se pondrían bien con Dios. Pero no fue así. ¿Saben? El corazón del hombre es muy malo y solo el amor de Dios puede cambiar aquello. Él nos puede dar un corazón nuevo, tal como Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y aquí está el asunto. Dios trajo su justicia a las naciones que estaban alrededor de Judá, y eso debiera haber advertido a Judá qué pasaría si ellos rechazaban a Dios. Pero en lugar de aprender de las naciones que estaban alrededor, que Dios juzgó, ellos se dedicaron a la impiedad mucho más aún. Y podemos ver, Dios no juega a los favoritos, ni tiene favoritos. Sus juicios son justos, son rectos, y Él no puede ignorar el pecado, porque Él no lo hace, no lo ignora. Y si todavía no piensas que es importante esto, entonces mira lo que dice el Salmo capítulo 89, verso 14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahora, cuando tú lees este versículo, claramente puedes ver que el salmista dice que el trono de Dios está fundado sobre justicia y juicio recto. Esta es la estructura de su apoyo, de su administración, podríamos decir. Se mantiene debido a sus acciones, que Él es justo y que Él es recto. Pero nuevamente pensemos acerca de esto. Puede mantener un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un trono, un gobierno, podríamos decir, que es construido sobre la justicia, sobre la injusticia o sobre lo injusto. Por supuesto que no puede eh, estar sobre esto, sobre lo malo. Y la razón de ser es que tarde o temprano se van a destruir a sí mismos. Entonces, quien no se sostiene sobre lo justo, se destruye a sí mismo. Así que sin importar lo que Dios esté haciendo o lo que Él ha hecho, cualquier cosa que Él hará en el futuro, va a ser lo justo, va a ser lo correcto. Todas sus acciones serán justas.
y nunca van a ser revocadas. Y también quiero compartir un par de escrituras más que están relacionadas en cómo Dios trata a su creación o cómo trata Él al hombre. En Génesis capítulo 18, recuerden que Abraham dijo acerca de Dios cómo el Señor se dispondría a destruir Sodoma y Gomorra por su pecado, y Él dijo, en Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Abraham aquí está diciendo que Dios es justo y lo que sea que él haga está en lo correcto. Que él siempre actúa de un modo que es coherente a su carácter y según su ley. Que Dios va a recompensar a aquellos que han sido fieles a él. Y él juzgará al malo. El Salmo 11, verso 7 dice, porque Jehová justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Y Pablo nos dice que el Señor justo nos recompensará. Segundo Timoteo capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y tenemos el otro lado del espectro, aquellos que rechazan al Señor también van a ser recompensados por su mal, como nos dice Apocalipsis 16, verso 4 al 7. Dice, el tercer ángel derramará su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que decía que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, a la gente puede no gustarle los juicios de Dios, pero son justos, son correctos, son rectos y Dios no va a cambiar porque lo que Él hace es perfecto. Y otra vez, a muchos no les gusta hablar de este juicio de Dios, pero va a ocurrir. Nuevamente, W. Tozer escribe estas palabras respecto a los juicios justos de Dios. Él dice, no obstante, la justicia de Dios se alza eternamente contra el pecado en su máxima severidad. La vaga y tenue esperanza de que Dios sea demasiado bondadoso para castigar a los impíos se ha convertido en un mortal opio para la conciencia de millones de seres humanos. Acalla sus temores y les permite practicar todas las formas agradables de iniquidad mientras la muerte se acerca con cada día que pasa y el mandato de arrepentirse sigue sin ser oído. Como seres morales, responsables que somos, no nos atrevemos a jugar de esa manera con nuestro futuro eterno. Y para concluir esta sección de la justicia de Dios, de su justicia, revisemos un poquito lo que hemos hablado hasta ahora. En primer lugar, la justicia de Dios, o su justicia, es un atributo que lo conduce a hacer solo aquellas cosas que son correctas. En segundo lugar, porque Dios es justo, Él debe juzgar el mal. Y finalmente, la justicia de Dios le permite recompensar a aquellos que han sido fieles a Él. Y nosotros, como mejor podamos, debemos resumir esto a nosotros. La justicia o rectitud de Dios es lo que también debe estar en nuestra vida. Así que vamos a continuar el próximo miércoles con otro atributo moral de Dios. Vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, por lo que tú nos muestras de tu justicia. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es perfecto. Y, Señor, ese es nuestro estándar, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
El Señor les bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Señor les bendiga.